del libro de Agustín Laje, cuando el libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, que no es la derecha del Partido Popular de España, que no es la derechita cobarde de la que habla Santiago Abascal, sino una nueva derecha, como puede haber sido en su momento Kast en Chile, o hoy que por ahí se debe venir como la referente a Teresa Mailovich en Chile, o Abascal en España, o Orbán en Hungría, o Meloni en Italia, o el Frente Nacional en Francia. O sea, un componente reactivo que aglutina varios sectores, nacionalismos o patriotismo, como le llaman en otros lugares, o con conservadores y con defensores de la economía de mercado también. Hay como una nueva derecha, que es un mix entre diferentes matices y vertientes ideológicas. Una vez le preguntan a Calderón Bouchet si él se consideraba de derecha. Y él dice, bueno, él era nacionalista católico, pero él dice, bueno, a ver, ¿qué es ser de derecha? Es estar abiertamente enfrentado con la izquierda. Entonces yo me siento comprendido dentro de ese adjetivo. Ahora, él no dio una definición ideológica, sino una definición política. Y hoy, ¿qué sería? Bueno, una conjunción de estos tres elementos creo que es lo que va aflorando como reacción política e ideológica frente a una nueva izquierda, porque la antigua derecha no supo adaptarse ni ayornarse, sino al contrario, ha sido funcional. Tenemos el enorme placer de estar en comunicación con el querido Nicolás Márquez. Hola Nicolás, querido, Victoria Villamayor y yo te saludamos. Un placer tenerte con nosotros, un verdadero lujo. Querido José, hola Victoria, el lujo es mío, el placer es mío, gracias por tenerme en cuenta para charlar un rato, así que felicitaciones por el programa y gracias por hacerme partícipe de él. Un placer saludarte, Nicolás, bienvenido. Y para comenzar, Nicolás querido, nosotros ya le resumimos un poco a los oyentes cuáles eran tus 13 libros y que queremos que la gente adquiera tus obras. Entonces, ¿a dónde pueden remitirse para conocer tu obra, adquirir tus libros, además de estar por lo menos el último, el de Allende, en las librerías Cúspide? ¿A dónde más se podría recurrir para poder adquirirlos? Bueno, ese es un poco el problema de ser siempre fui un escritor independiente, entonces siempre la distribución, la reposición, la vigencia, las reediciones siempre son un problema de logística. Yo tengo un diario digital. Nico? No, a través de mis redes, por supuesto, y en mis redes de Instagram y yo tengo un diario digital, prensarepublicana.com, que la gente se suscribe gratis y lo recibe gratis. Y ahí también está el link para recibir a domicilio los libros. De todas maneras, mi último libro mis dos o tres últimos libros, La Guerra Civil Argentina, La Máquina de Matar, que es una biografía sobre Che Guevara, y el libro La Dictadura Comunista de Allende están en Cúspide. Así que esos por lo menos están relativamente al alcance del lector en las librerías. En esa cadena de librerías que está bastante bien repartida en todo el país, ¿no? Así que prensarepublicana.com, ahí pueden encontrarte. ¿Tu Instagram cómo es? Bueno, en Instagram me obligaron a ponerme doble apellido, que no lo tengo. Tuve que poner el apellido de mi madre porque no me dejaban usar en ese momento cuando me inscribí a Instagram, no sé, se ve que estaba ocupado el nombre, Nicolás Márquez Noriega, Nicolás Márquez, ahí me ubican y ahí tenés el link donde te lleva a todos mis libros, a cualquiera de mis los últimos 5 o 6 títulos. Y ahí haces la compra y dan las instrucciones para que en 48 o 72 horas tengas el libro en tu casa. Perfecto. Así que Victoria decía 13 libros, ¿son 13?
hicimos la cuenta que tu promedio es altamente mejor que el mío, pero yo analizando los títulos... Que sean muchos libros no quiere decir que sean buenos, ¿viste? Analizando veía que hay 5 libros sobre el relato setentista específicos, o sobre los 70, 7 biografías. 4 sobre los 70. Pero no los reedité, solamente el último, que es como el más maduro, el más completo, porque hubo muchos publicados hace casi 20 años que ni yo tenía la documentación, ni la madurez, ni la pluma, ni tampoco había la cantidad de datos que hubo después, como los libros que sacaste vos, como los libros que sacó Reato, como lo que sacó Joffre, como lo que sacaron muchos, los Díaz Araujo, muchos que revisaron la historia y aportaron un montón de cosas que yo, cuando empecé con esto, esos datos no estaban. Mira, yo te digo que vos en el año 2004 fuiste pionero, y eso forma parte de una de las preguntas. ¿Por qué te decidiste a escribir en 2004? Porque en 2004 es tu primer libro. Sí, bueno, mira, en realidad el libro salió en el 2004 casi por una cuestión que tenía que ver con lo siguiente. Yo me recibo de abogado en el 2003 y yo, mientras estudiaba en la facultad, escribía el libro, y cuando terminé en la facultad lo primero que hice fue terminarlo. O sea, no, evidentemente mi vocación iba por ahí, no fue que me traté de especializarme y de ser un buen abogado. Ya tenía como una inclinación casi natural. Y en ese momento, cuando termino el libro, lo voy a ver a Florencio Varela, y había ido previamente a tocar otros timbres en los comunes. Bueno, no, había quedado en suspenso la cosa, y Florencio se entusiasmó tanto con el libro que consiguió los fondos suficientes como para hacer una tirada enorme de 10.000 ejemplares. Yo tenía pánico, digo, esto ¿a quién se lo vamos a vender? Y a lo largo del 2004 se vendieron 30.000. Claro. Pero lo que pasa es que lo que yo quería significar es que el 2004, para mí, por lo menos así lo entendí yo, tiene que ver con la llegada del kirchnerismo al poder, ¿verdad? Pero fue pura casualidad, porque yo el libro lo habré empezado a escribir en la época de la Rúa. O sea, si yo tuviese que rescatar algo bueno del kirchnerismo, es que me ayudó a vender el libro, porque el libro también salió, digamos, justo cuando empieza Néstor Kirchner con toda la parafernalia histórica de bajar el cuadro de los expresidentes Videla y Viñone, de la Escuela de Mecánica de la Armada, la reapertura de los juicios, bueno, todo lo que hizo Kirchner en toda esa etapa, ahí ni bien empieza con dos objetos para el libro. Entonces, yo el libro, digamos, lo tenía. Es más, hay un libro de Vicente Mazot, que acredita lo que digo, que se llama Matar y Morir, que yo se lo había acercado, el libro que después fue editado en Word. Mire, doctor, yo tengo este libro, a ver, pásamelo. Y él tuvo la amabilidad de citarlo, mucho antes que el libro salga editado, y pone tesis inédita. Para mí ya era una distinción, porque nunca me voy a olvidar la cita 105 de un libro de él. O sea que ya el libro estaba escrito, después obviamente lo perfeccioné, lo mejoré todo lo que pude, y bueno, después salió. Y a partir de ahí se vendió tanto, yo pensé, bueno, saco el libro y después me dedico a lo mío, que para eso estudié. Nunca me gustó el derecho, claro, pero pensé que igual, digo, que me va a gustar ejercerlo, o me va, bueno, le voy a buscar la vuelta. Y cuando vi que se vendió tanto, ahí me di cuenta de que había un enorme público subterráneo, no visibilizado, ávido de leer estas cosas, y una lectura alternativa. Entonces ahí me animé a hacer el segundo trabajo, que fue la mentira oficial. Y ahí ya lo hice por mí, porque me di cuenta de que ya tenía la forma, digamos, sabía los fondos de la editorial, sabía, porque al principio, ¿cómo editar? Una vez que te sale lo escrito, no tenés experiencia, no tenés contactos, y no hay redes como hoy, y apretás un botón y tenés 10 millones de posibilidades, o sea, era otra época. Hace casi 20 años, ahora entramos en el 2023, estamos hablando del 2004. Entonces yo ya tenía un poco todo ese esquema armado, entonces me animé a avanzar en eso, y bueno, sin querer fui volcándome a este oficio,
y de hecho yo soy escritor, o sea, sí, me recibí el juzgado, pero nunca hice una demanda, nunca mandé una carta de documento, y O sea, paradojalmente, ¿no? Como Cristina. No, porque yo puedo mostrar mi título, eso sí. Bueno, escuchame una Tengo cosa. una ventaja respecto a ella. Recién comentabas que sos como una especie de los redondos de la cultura de derecha, porque tanto Agustín Laje, otro crack, otro superstar, van por afuera de la industria, ¿no es cierto? Son como los redondos que nunca grabaron un disco con la industria. Ustedes van por afuera. ¿Por qué pasa eso? Es una pregunta media tonta. Bueno, no es una pregunta tonta, o sea, yo te diría, en mi caso personal, yo nunca me ocupé ni me preocupé por estar en una editorial grande. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vos trabajás de manera independiente y tenés un público que te sigue, cuando lográs eso, que no es fácil, pero cuando lográs tener un público que te sigue, que te compra y que va a tus charlas, y etcétera, ganás muchísimo más que un escritor que trabaja para una editorial, dentro de lo cual cobra un porcentaje de regalías muy bajo cada 6 meses. Entonces, cualquier escritor que trabaje en una librería, en una editorial convencional, de las grandes, tiene que vender o un montón o paralelamente trabajar de otra cosa, ser docente, ser, no sé, cualquier otra actividad. El Indio Solari de la derecha. Bueno, Victoria. vos sabés que yo, ese ejemplo que vos pones, a mí me gusta mucho porque yo también lo he puesto. Lo que pasa es que para lograr eso sí tenés que tener un público cautivo, porque un público que te siga, a veces sale y a veces no. Por ejemplo, yo he escrito un libro que a mí me gusta mucho, de mis favoritos, es una biografía sobre Perón, y uno está un año trabajando, sobre todo un personaje tan complejo, más de un año, todo el día, y después sacas el libro y vendés una cantidad modesta y trabajaste y no te rendió. Y eso pasa. Y después pasó como cuando sacamos con Agustín Laje el libro negro de la nueva izquierda, que explotó y fue editado en 15 países. O sea, a veces la enfocás y a veces no. ¿Cómo se llama? La nueva izquierda, el libro de la nueva izquierda, perdón, el libro negro de la nueva izquierda explotó literalmente en Latinoamérica. Victoria tiene una pregunta vinculada a eso. Sí, Nicolás, justamente hablando de todos estos éxitos, contarnos un poquito sobre tu última gira multitudinaria, como siempre, que pudimos ver en las redes en Chile, y sobre, por ejemplo, libros sobre la dictadura comunista de Allende, y por qué queremos saber si hay escritores también de Latinoamérica escribiendo sobre la Argentina, y el interés tuyo por haber escrito sobre Allende, Evo Morales, Chávez, Rafael Correa. Bueno, a ver, el libro de Correa, Chávez y Evo Morales, te diría que fueron libros a pedido, para una institución que me lo requirió. O sea que si bien yo puse lo mejor de mí, no son libros que yo hubiese disfrutado, ni estaban destinados a la venta, porque eran una fundación que los entrega, los regala, los difunde. A mí me pagaron la investigación. En relación de yo tuve la gran necesidad, siempre me impresionó el fenómeno chileno. Además tengo mucha relación con la derecha chilena, que sabía que se iba a sentir interesada y me iban a apoyar, pero nunca pensé que iba a explotar como explotó, porque no hay libros que se dediquen a desmoronar lo que es para ellos algo que ni la derecha se atreve a cuestionar. Ahora sí, porque encontraron un montón de herramientas y de elementos y de datos que se estaban boquiabiertos las nuevas generaciones. Tengamos en cuenta que Allende gobernó hace 50 años. Perdón. Ahora, el 11 de septiembre del 2023, se cumplen 50 años del pronunciamiento militar de Pinochet. O sea que la gente que vivió aquello es gente grande. Las nuevas generaciones de diputados, etcétera, o eran muy chiquitos
o no habían nacido. De hecho, yo mismo no había nacido. Pero para él, pero Boric, el rendimiento de Boric al poder, con el Partido Comunista, que era el mismo partido que formaba parte de la coalición del gobierno de Salvador Allende. Boric, la Unidad Popular, Boric imitándole los anteojos, el peinado, los gestos, citándolo, los discursos. Ahora van a estar todo el año que viene haciendo propaganda, ya lo decretó Boric por la memoria, por la historia, y bla, 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 por los 50 años. Bueno. Entonces, es como que tuve suerte también. O sea, empieza toda una desde el gobierno, una distorsión brutal, que se viene dando desde siempre, pero ahora ya mucho más enfatizada, y en ese contexto sale el libro. Entonces mucha gente se aferró al libro, como pasó con otra parte de la verdad 20 años atrás. O sea, Borges decía, sin pretender que se tome, como que pretendo hacer una comparación en absoluto, que no se malinterprete, pero él decía algo que a mí me identifica, por lo menos a mí, no sé qué opinará José, pero él decía que uno se la pasa toda la vida escribiendo el mismo libro. Fraccionado a través de diferentes títulos, con diferentes formas, pero en el fondo uno, como que la cabeza de la psicología de uno transita siempre por un mismo andativel, ¿no? Bueno, escuchame una cosa, Nico. La experiencia mía radial y de Victoria, que es muy breve, muy corta. Este es el programa número 26, así que estamos haciendo los primeros palotes. Nos dice que siempre nos quedamos cortos de tiempo. Y esto no nos puede pasar con vos, o por lo menos no nos tiene que pasar tanto. Vamos directamente al grano, al título de esta entrevista. ¿Qué es la batalla cultural contra el neomarxismo? ¿Qué es el neomarxismo? ¿Por qué hay una batalla cultural en la que debemos involucrarnos? ¿Por qué la izquierda mutó de la antigua lucha de clases a la ideología de género y otras tantas herramientas que utiliza ahora? Esto es el triunfo tardío de Gramsci. ¿Qué es el Foro de San Pablo? ¿Qué es el progresismo globalista? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Quién la impulsa? ¿Cómo puede uno desde su casa dar la batalla? Ahora, nos está escuchando un montón de gente, entre ellos soldados defensores del cuartel de Formosa, están personas que están privadas ilegalmente y legítimamente de su libertad, pero también está escuchando Betty o Claudia, que son nietas de Doña Rosa, la de Neustadt, ¿te acordás, no? De Doña Rosa, la de Neustadt, sí. La de Neustadt, claro. Queremos que lo expliques para Doña Rosa, para sus nietas, Betty o Claudia. Te dije todo eso para decirte, Nicolás, contanos qué es la batalla cultural. Muchas preguntas. Vamos a ver. Lo que nosotros, y esto me remito al libro Negro de la Nueva Izquierda, publicado en el 2016, ¿no? Lo que nosotros advertíamos es que, algo que hoy ya es bastante obvio, digamos, son una cosa que se ha repetido mucho, pero después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, después de la derrota de las guerrillas en todo el continente, es decir, y cuando se confirma la falsedad de la lucha de clases, de lo que es el marxismo como proyecto político, que lo único que genera es miseria, muerte, terror, totalitarismo brutales, empobrecimiento, pues que todo eso no fracasa. O sea, a ver, fracasa la izquierda, pero no muere la izquierda. Sufre indudablemente un tremendo tropiezo político e ideológico, pero no tardaron en rearmarse, en reagruparse, y ya había muchos pensadores que advertían que esto iba a pasar mucho antes de que ocurriese, y pensadores que vivían en el mundo capitalista y occidental. Por eso vos nombraste a Gramsci, pero también está la escuela de Frankfurt, Foucault, Derrida, un montón de personajes post-marxistas, o sea,
que toman como referencia a Marx, pero lo adaptan a una nueva coyuntura, porque se daban cuenta de que era impensable e imposible que en el mundo capitalista hubiese una revolución comunista. Lo que se hizo y ya está. Esto no va a andar porque no podemos conquistar al obrero. El obrero no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el auto, y además cambia el auto, lo puede lograr. Entonces, cuando implosiona todo este proceso y este proyecto, la izquierda se queda sin discurso, sin símbolos, sin la olla y el martillo, sin ya ir a una fábrica, lingar a un obrero para tomar la fábrica y secuestrar al dueño de la fábrica por explotador, ya ese discurso está frito. Entonces, vamos a destruir la civilización, porque, vamos a hacer una revolución pero indolora. Y la revolución indolora implica una revolución cultural, porque muchos teóricos dijeron fracasó el proyecto comunista porque no había una revolución cultural que acompañase el proceso. Era simplemente una transferencia de recursos, había simplemente un programa económico, pero no había un programa cultural. Muchos dijeron eso, que no es cierto, pero eran las cosas que daban. Si nosotros cambiamos la mentalidad de la gente, como decía Morras, la revolución verdadera no es la revolución en la calle, o sea, no es poner una bomba en un edificio, sí es un acto revolucionario, pero la revolución se consigue, decía Morras, cuando la revolución verdadera es la forma de pensar revolucionaria, o sea, cuando el grueso de una comunidad política piensa en coincidencia con la revolución, está mimetizada. Ahora, ¿qué hace? Si la revolución, si hay que hacer una revolución a nuestra civilización, bueno, ¿cuál es el enemigo de una revolución cultural? La tradición cultural de nuestra civilización, porque el enemigo de una guerrilla, naturalmente son las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad de ese país que tienen la misión de defender el orden constituido ante una agresión interna o externa, interna como en el caso que vivimos nosotros, pero en el caso de la guerra subversiva, pero para hacer la revolución cultural, el enemigo ya no es un cuartel militar, el enemigo es la tradición cultural de la civilización. ¿Y cuál es nuestra tradición cultural? Y la occidental y cristiana. Créase o no en Dios, ese es un tema aparte, que lo podemos discutir. Yo estoy hablando de los valores, los cimientos fundantes de nuestra forma de pensar idiosincrática es occidental y cristiana. Entonces, entonces atentemos contra esto. Y para atentar contra eso arman toda una agenda que tiene múltiples caretas y facetas. La que yo más conozco es la ideología de género, que es la que más ha gravitado. Que además hay una historia con el libro negro de la izquierda. Nosotros pensamos dedicarle un capítulo a la ideología de los derechos humanos, otro capítulo a la ideología indigenista, otro a la ideología de género, otro a... que abarcara otras vertientes, en el caso de Europa la ideología inmigratoria, toda una serie de ataques a nuestra civilización, de disparos desde diferentes trincheras, pero de un enemigo común, pero que busca es reventar los cimientos fundantes de nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Bueno, para el fin se valen de todo esto. Ahora, Occidente no reaccionó, se quedó celebrando el triunfo, se quedó celebrando la caída del muro de Berlín, se quedó celebrando el triunfo de la propiedad, del mercado, qué sé yo, de la democracia liberal, para simplificar, y no se dio cuenta de que la izquierda se estaba reorganizando a toda marcha, y 25 años después domina políticamente prácticamente todo el continente en América y en Europa. Está más matizado esto, pero de hecho los partidos del centro derecha, o llamarle como quieras, ya no son tal cosa. Son partidos de mierda. ¿Ya no son qué? Ya no son tal cosa, ya son partidos de mierda, y perdóname la expresión, parecidos a lo que puede ser el PRO, esos partidos gelatinosos, sin ideología, concesivos, pusilánimes, desprovistos de reacción, de energía, de convicción. Entonces le conceden a esta agenda todo. Es decir, aculturales.
hay un sector que agrede e impone la agenda y hay el otro que mansamente la acepta por cobardía, por complicidad, por ignorancia, por varios motivos. Entonces, afloran, y esto tiene que ver con el subtítulo del libro de Agustín Laje, cuando el libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, que no es la derecha del Partido Popular de España, que no es la derechita cobarde de la que habla Santiago Abascal, sino una nueva derecha, como puede haber sido en su momento Cast en Chile, o hoy por ahí se ve venir como la referente a Teresa Mailovich en Chile, o Abascal en España, o Orbán en Hungría, o Meloni en Italia, o el Frente Nacional en Francia. O sea, un componente reactivo que aglutina varios sectores, nacionalismos o patriotismo, como le llaman en otros lugares, o con conservadores y con defensores de la economía de mercado también. Hay como una nueva derecha, que es un mix entre diferentes matices y vertientes ideológicas. Una vez le preguntan a Calderón Bouchet si él se consideraba de derecha. Y él dice, bueno, él era nacionalista católico, pero él dice, bueno, a ver, ¿qué es ser de derecha? Es estar abiertamente enfrentado con la izquierda. Entonces yo me siento comprendido dentro de ese adjetivo. Ahora, él no dio una definición ideológica, sino una definición política. ¿Y hoy qué sería? Bueno, una conjunción de estos tres elementos creo que es lo que va aflorando como reacción política e ideológica frente a una nueva izquierda, porque la antigua derecha no supo adaptarse ni ayornarse, sino al contrario, ha sido funcional a estos últimos 25 o 30 años de agresión. Victoria me levanta la manito porque tiene una pregunta. Sí, justamente, en base a lo que estás comentando, Nicolás, ¿cuál es tu opinión con respecto a los políticos argentinos? ¿De qué lado están en esta batalla? Bueno, yo tengo la peor opinión del 95%. ¿De qué, perdón? ¿Cómo? ¿De qué tenés la peor opinión? No, tengo una pésima opinión a nivel general. Tendencialmente no puedo hablar mal de todos así ciegamente porque no los conozco, pero tengo en principio una pésima. Si tenemos en cuenta que las dos estructuras partidocráticas principales son Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, tengo una pésima opinión. O sea, me voy a alegrar que en el 2023 pierda el kirchnerismo, pero si gana Juntos por el Cambio o un Rodríguez Larreta, a mí no me garantiza. Chile, a lo mejor no te matan un fiscal, puede ser. A lo mejor roban menos, puede ser. A lo mejor atropellan un poco menos las instituciones, puede ser. Ahora, las soluciones de fondo no las van a tener, ni en lo económico ni en lo cultural. Y van a fracasar como ya fracasó Macri. O sea, la Argentina lamentablemente, salvo 2 o 3 diputados que uno puede sentir respeto, que los hay, el 95% restante está tirada a la basura. Porque tengo una pregunta. Sí. Junto por el Cambio se ha dado cuenta en 2015 de la fuga de votos por derecha descomunal que ha tenido, la aparición de Milei llevándola a Victoria Villarroel como segunda es un signo de esto, de esa fuga de votos. Esos eran claramente votos de Juntos por el Cambio. Y entonces en reacción a eso y a otras fugas como la de Esper o López Murphy en su momento, que después terminó alineándose, pero que significan esa fuga de votos por derecha. Eso, en mi opinión, motivó el nacimiento de los halcones, y hay una disputa entre progresismo larretista y halcones dentro de la alianza Juntos por el Cambio, ¿no? Y donde los metemos a los radicales acá. Me parece que los halcones obedecen un poco a este darse cuenta de que lo cultural también importa. Bueno, a ver, entiendo dónde apuntás, pero a mí me gustaría saber quiénes son los famosos halcones, porque la mano derecha de Patricia Bullrich es un poco a quien se indica como halcón, ¿no?
la mano derecha de Patricia Bullrich, Federico Pinedo, que es un miserable, cuando ganó Lula, o sea, el alma mater del Foro de San Pablo, agente castrista, del partido trotskista, delincuente convicto, cuando ganó Lula, sacó un artículo que cualquiera lo puede googlear en Infobae, celebrando con un entusiasmo como un chico de 15 años el triunfo de Lula. Esa es la mano derecha de Patricia Bullrich, que viene, que fue Pinedo, viene del Partido Demócrata, o sea, el Partido Conservador, que se metió ahí en parte de la alianza de Juntos por el Cambio. Entonces yo digo, ¿quiénes son los halcones? Pues los halcones son los que se tienen del triunfo del Foro de San Pablo. Entonces, a mí realmente, ¿qué querés que te diga? ¿Quién es el halcón? Macri, que viajó a Estados Unidos a apoyar la campaña de Hillary Clinton para que pierda Trump. Entonces, yo me gustaría saber quiénes son los halcones de Cambiemos, pues yo no conozco ninguno. Sí, ahora, de cualquier manera, digamos, la única aparición distinta es la de Milei. ¿Cómo ves la perspectiva de Milei? Bueno, a ver, Milei, él se define como libertario, pero desde el punto de vista político tenía muchos gestos para con la derecha. Por empezar, felicitando a Kast, yendo a la CIPAC en México, que es una compra de conservador, públicamente saludando el triunfo de Meloni en Italia, viajando a España a un congreso de Vox, teniendo una amistad personal con Eduardo Bolsonaro, o sea, y llevando como segunda diputada a Victoria Villarroel, que quienes la conocemos, sabemos que no es libertaria. Entonces, él se da cuenta de que tiene que armar una alianza con la derecha, la alianza que yo celebro con Ricardo Bussi en Tucumán, por ejemplo. Bueno, entonces me parece que él está recortándose dentro de ese lugar y arrastrando todo lo que va del centro hacia la derecha con sus diferentes matices y variables. Ahora, en un país como lo es la Argentina, en donde el clientelismo político, el aparato político, el tráfico de miseria es tan importante, vos necesitas una estructura territorial y económica tremenda para arrasar de votos en la provincia de Buenos Aires, para tener fiscal en cada escuelita de cada lugar, de los más inhóspitos y los más peligrosos. Claro, pero lo que pasa es que vos lo planteás en términos de triunfo o derrota, y yo lo plantearía como un paso de crecimiento, digamos, así como le pasó a Vox en España. Sí, en eso, sí, en la medida en que la gente que está acercándose a Milei en los diferentes rincones del país, más o menos coincida con su manera de pensar, porque yo sé y me consta de personajes que se acercan que vienen de cualquier lado, son arribistas, buscas en la política, tenés tipos que realmente, digamos, sí, podrán llegar y después no sé si los retenés en el bloque, porque bueno, porque uno les conoce a algunos el perfil, pero bueno, a ver, como por más allá de las impurezas propias de la política, como noticia, a mí me parece auspiciosa, muy auspiciosa. Lo que no sé, y acá pongo la duda, es si le alcanza como para dar una pelea triunfante en el 2023. Él individualmente sí, por ahí mide más que el resto, pero el aparato es tan importante en un país devastado como lo es la Argentina, que eso te termina muchas veces, es más importante que el propio hecho de que vos tengas un liderazgo mayor o mejor, que midas mejor o que tengas un mejor proyecto político. Si no tenés una estructura... El aparato y la polarización, Nico. Bueno, claro. ¿Y quiénes tienen aparato? Y lo tiene Juntos por el Cambio y lo tiene el peronismo, el kirchnerismo. Sí. Y ahí, ahora, de cualquier manera, porque acá hablaste de muchos tiranos, pero acá el más tirano es el tiempo, y nos quedan unos poquitos minutos nada más. De cualquier manera, te pregunto,
¿estás pensando en un nuevo libro? Sí. ¿Tenés algún título? Sí. ¿Tenés algún borrador? Estoy pensando en un nuevo libro, sí. Estoy pensando y trabajando pocas horas por día. Estoy muy cansado, pero sí, ya estoy trabajando en un nuevo proyecto que conocí en el momento te lo voy a... Bueno, pero escuchá una cosa. Escuchá, has escrito sobre los 70 específicos, has escrito biografías y has escrito sobre lo cultural. Decime sobre qué vas a escribir esta vez. ¿Sobre los 70 es biografía o es No, mira, todo indica que yo termino el libro de Allende con el suicidio de Allende. Sí. Y bueno, los chilenos están entusiasmados que me han pedido que siga la historia, que la continúe. Perfecto, así que bueno, viene por ahí la mano. Porque yo te voy a dar una primicia. Sí. Te voy a dar una primicia, se la doy a mis oyentes también. Sí. Es que yo voy a filmar un documental que yo no sabía, un dato que me diste hoy que me resulta muy interesante. Voy a filmar un documental, fuera de broma te estoy hablando. En realidad lo que te quería decir es que me encantaría que analicemos la posibilidad de escribir algo juntos, aunque sea un opúsculo. ¿Ok? Encontrar un tema y escribirlo juntos. Eso te tiro el desafío. Ya escribiste con Agustín 2, uno podría dedicarme a mí. Pero voy a escribir un documental que se va a llamar, voy a filmar un documental que se va a llamar Argentina 1975. Que es exactamente el año con la mayor cantidad de atentados terroristas, y ese es el desafío comunicacional que tenemos los que nos oponemos al relato. Es mostrarle a los que no vivieron la época cómo se vivía. Porque la verdad que la película 1985, vi tu conferencia tu charla en YouTube con Nicolás, con Agustín. Fue una charla con un joven de Nos, del partido de Gómez Centurión. Perdón, sí, con Patricio López. Bénica, con Bénica, creo que se llama Román Bénica. Con Gabriel, con el hijo de Gabriel Bénica, con Román Bénica, perfecto, disculpa. No, lo que quiero decirte es que 1985 es un panfleto. Yo le pregunté, lo dijimos acá en la radio, yo no la fui a ver, confieso que no la fui a ver, la tengo que ir a ver, pero le pregunté a una persona de nuestra común amistad, y me dijo, no dice una sola palabra sobre las guerrillas, 1985. Bueno, yo pues estaba en México, me llegaban y yo estaba medio desesperado por volver, porque tenía miedo que me saquen del cine, pues yo no tengo Netflix, no sé prender la televisión, ahora aprendí para el Mundial, o sea, soy un ermitaño, entonces si no la veo en el cine no la veo más. Toda la tierra del Dibu. Sí, claro, soy de Mar del Plata, y resulta que bueno, vi la película, obviamente que yo ya sabía con qué me iba a encontrar, a mí no me sorprendió, pero no que no iba a hacer una crítica a una película que no habría visto. Es una irresponsabilidad total. Es más, mientras yo iba viendo los grotescos errores, anotaba en mi agenda en el celular para después retener y hablar esto. Cuando Román me dice, bueno, vamos a hacer que no para los chicos, ¿de qué te gustaría hablar? Mira, la verdad tengo este tema en la cabeza. Uy, me parece fantástico. Y lo subí a mi canal y lo vieron 150.000 personas. visitas tiene. Algo es algo, ¿viste? Ahora, el título de tu documental es espectacular. Porque me voy a colgar de los pechos de Argentina 1985. Es espectacular. Ya lo registré en ¿cómo se llama? En Derecho de Autor. Pero broma, Excelente, bueno, me parece brillante. Mirá, en un momento determinado de la película muestran un fragmento verídico donde Trócoli
sale por televisión diciendo que hay otra historia. Esta es una parte de la historia cuando se habla del nunca más, pero hay otra de los terroristas, los guerrilleros que metían bombas, que mataban, que hacían esto, que hacían el otro. O sea, Trócoli ahí arma una especie de arenga. Entonces Larín, que hace de trasera, en una escena que es absolutamente improbable, porque no sabemos, simplemente no es una escena pública, está en su casa con su mujer comiendo, entonces se enfada, hace como un enojo con lo que dice Trócoli y apaga el televisor y dice, ¿y a este quién lo mandó? ¿Macera? Bueno, Trócoli, Trasera fue fiscal del proceso de reorganización nacional, al igual que el resto de los jueces que juzgaron a la Junta Militar, que fueron todos. Nico, nos tenemos que despedir antes que el tirano más tremendo nos mande al corte. Así que acompañarnos en la despedida. Mil gracias por la entrevista, un lujo, un verdadero lujo, un placer. Recuperar nuestra historia. Es imprescindible transmitir el fuego, no somos adoradores de las cenizas. Entendemos que la tradición es transmitir el fuego. Si nos roban la historia, nos roban la patria. Si nos cortan las raíces, nos morimos. Robar es malo, disfrazarlo de revolución es perverso, creerlo es enfermizo, defenderlo es patético y pretender imponerlo es inaceptable. Amigos, tenemos que dar esta batalla cultural, así que un beso enorme para todos, muy buen final de este año 22 y un excelente comienzo para el año que viene. Muchas gracias, Nicolás Márquez, un lujo tenerte. Un lujo, Nico. Gracias a todos. Gracias por todo, felicidades y a sus órdenes, gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.